La vida de David. El rey más célebre de Israel, es un relato bíblico que se extiende desde su juventud hasta su muerte, llena de momentos de triunfo, dolor, arrepentimiento y una búsqueda constante de la voluntad de Dios. Su historia comienza en Belén, en la humilde casa de Isaí, y se desarrolla a través de episodios dramáticos que revelan tanto la humanidad de David como su profunda relación con Dios. Los primeros años, de pastor a rey ungido. David era el más joven de los 8 hijos de Isaí, y desde muy pequeño se encargaba de pastorear las ovejas de su familia. A pesar de su humilde ocupación, desde un principio se destaca su devoción a Dios y su gran destreza como pastor, protegiendo a su rebaño de animales salvajes. Su destreza física y su fe en Dios serían dos de los rasgos que marcarían su vida. Cuando el profeta Samuel, guiado por Dios, fue a la casa de Isaí en busca del nuevo rey que reemplazaría a Saúl, ningún hermano mayor fue elegido, sino David, quien ni siquiera estaba presente en un principio. El hecho de que Dios eligiera a David, un joven pastor sin reconocimiento, refleja un tema recurrente en la Biblia: Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón. David fue ungido en secreto por Samuel, lo que simbolizaba el futuro que Dios tenía preparado para él. El enfrentamiento con Goliat, una fe inquebrantable. Uno de los momentos más icónicos en la vida de David fue su enfrentamiento con el gigante filisteo Goliat. Este evento es un símbolo poderoso de la fe y la valentía de David. Mientras el ejército de Israel, incluido el rey Saúl, temía a Goliat, un guerrero invencible según los estándares humanos, David, armado solo con una honda y unas piedras, se enfrentó a él con total confianza en que Dios lo guiaría a la victoria. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 6:4, le dijo David a Goliat antes de derribarlo con una piedra que lanzó con su honda. Este momento fue crucial no solo porque salvó al pueblo de Israel de sus enemigos, sino porque también catapultó a David a la fama. Desde entonces, se le reconoció como un héroe nacional, lo que lo llevó a ganar la confianza del pueblo y del rey Saúl. Sin embargo, esta creciente popularidad también sería el comienzo de la enemistad entre David y Saúl. La relación entre David y Saúl, de aliados a enemigos. Después de la victoria sobre Goliat, Saúl llevó a David a su corte. Al principio, David se ganó el favor del rey y se convirtió en un líder militar exitoso. Sin embargo, la creciente admiración del pueblo hacia David despertó los celos de Saúl. Las canciones populares que comparaban las hazañas de ambos, diciendo Saúl ha matado a miles, pero David a decenas de miles, 1 Samuel 18,7, minaron la seguridad del rey. Saúl, dominado por la envidia, intentó varias veces asesinar a David, quien, a pesar de ser el blanco de estos ataques, se negó a devolver la violencia. David no solo respetaba la figura de Saúl como rey, sino que creía firmemente que era Dios quien debía intervenir para resolver la situación. Su paciencia y humildad durante estos años de persecución revelan su profundo respeto por la voluntad divina. En este tiempo, David también forjó una amistad profunda con Jonatán, el hijo de Saúl. A pesar de que Jonatán era el heredero legítimo al trono, reconoció que David era el elegido por Dios y lo apoyó incondicionalmente. Esta amistad se caracteriza por la lealtad, la confianza mutua y el sacrificio, ya que Jonatán puso su amor por David por encima de sus propios intereses. La huida de David y la paciencia en la persecución. David pasó años huyendo de Saúl, viviendo en desiertos y refugios para evitar ser capturado y asesinado. Durante este tiempo, tuvo varias oportunidades de matar a Saúl, pero siempre se negó a hacerlo. En una ocasión, David tuvo la oportunidad de asesinar a Saúl mientras dormía en una cueva. Sin embargo, en lugar de aprovechar la situación, cortó un pedazo del manto de Saúl y, al día siguiente, le mostró la tela para demostrarle que no tenía intención de dañarlo. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. 1 Samuel 24:10. Esta actitud refleja la increíble paciencia y confianza de David en que Dios lo vindicaría en el tiempo adecuado. El reinado de David, unificación y prosperidad. Con la muerte de Saúl en la batalla contra los filisteos, David fue proclamado rey de Judá, la tribu del sur. Durante 7 años, David gobernó solo sobre Judá, mientras que Is-Boset, el hijo de Saúl, gobernaba sobre las otras tribus de Israel. Después de la muerte de Is-Boset, las tribus del norte aceptaron a David como su rey, y así se unificó todo el reino de Israel bajo su liderazgo. Uno de los grandes logros de David fue la captura de Jerusalén, que hasta entonces había sido una ciudad jebusea.
David la convirtió en su capital y trasladó allí el Arca del Pacto, haciendo de Jerusalén no solo el centro político de Israel, sino también el corazón espiritual de la nación. Bajo el liderazgo de David, Israel experimentó un periodo de gran prosperidad y paz, consolidándose como una nación fuerte y respetada. La relación con Dios, la devoción de David en los Salmos. David no solo fue un líder militar y político exitoso, sino también un hombre profundamente espiritual. A lo largo de su vida, David expresó sus emociones más profundas a través de los Salmos, muchos de los cuales escribió. En ellos, podemos ver su devoción, su arrepentimiento y su confianza en Dios. Desde alabanzas llenas de júbilo hasta lamentos profundos en tiempos de angustia, los Salmos de David han sido una fuente de consuelo y fortaleza espiritual para millones de personas a lo largo de los siglos. El pecado con Betsabé, la caída y el arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de su cercanía con Dios, David también experimentó momentos de debilidad. Uno de los episodios más oscuros de su vida fue su adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus oficiales. David, al verla desde la terraza de su palacio, la deseó y la mandó llamar. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó encubrir el pecado trayendo a Urías de la batalla para que se acostara con su esposa, pero cuando esto no funcionó, mandó a Urías al frente de batalla para que muriera. Este pecado no solo afectó la relación de David con Dios, sino que también trajo graves consecuencias para su familia y su reinado. El profeta Natán confrontó a David, revelando su pecado a través de una parábola. Aunque David se arrepintió sinceramente, como lo expresa en el Salmo 51, Dios le informó que la espada nunca se apartaría de su casa. Esto se cumplió cuando el primer hijo de David y Betsabé murió poco después de nacer. Las consecuencias familiares, la rebelión de Absalón. El pecado de David tuvo repercusiones devastadoras en su familia. Uno de los momentos más dolorosos en su vida fue la rebelión de su hijo Absalón, quien intentó derrocar a su padre y proclamarse rey. Absalón ganó el favor de muchos israelitas y llevó a cabo una rebelión que obligó a David a huir de Jerusalén. Sin embargo, finalmente los ejércitos de David derrotaron a Absalón y éste murió en la batalla. A pesar de la traición de su hijo, David lo amaba profundamente y lloró amargamente su muerte, expresando uno de los lamentos más conmovedores en la Biblia: «Hijo mío, Absalón. Hijo mío, Absalón. ¿Y quién me diera haber muerto yo en lugar de ti?». 2 Samuel 18:33. En este punto de la historia, es crucial reflexionar sobre la vida de David y lo que podemos aprender de sus triunfos y fracasos. Si estás disfrutando de esta historia llena de lecciones de fe, arrepentimiento y misericordia, te invito a que le des like, te suscribas a este canal y lo compartas con tus amigos y seres queridos. Al hacerlo, nos ayudas a seguir compartiendo estos relatos bíblicos que inspiran y fortalecen la fe. El pacto davídico, una promesa eterna. A pesar de sus errores, Dios hizo una promesa a David conocida como el pacto davídico. Dios le prometió que su linaje duraría para siempre y que uno de sus descendientes establecería un reino eterno. Esta promesa se cumplió en la venida de Jesucristo, quien es llamado el Hijo de David. El pacto davídico era mucho más que una simple promesa de prosperidad terrenal, era una promesa de redención y salvación que se cumpliría a través de la venida del Mesías, Jesucristo, quien establecería un reino eterno. Así, el linaje de David no solo tendría relevancia en la historia de Israel, sino en la redención de la humanidad a nivel universal. Los últimos años de David, transición de poder y preparativos para el templo. A medida que David envejecía, comenzó a preparar la transición de su reino a su hijo Salomón, quien se convertiría en su sucesor. Aunque David había soñado con construir un templo para el Señor, Dios le reveló que no sería él quien llevaría a cabo esta tarea debido a su historia como hombre de guerra. En cambio, su hijo Salomón, un hombre de paz, sería el encargado de construir el primer gran templo de Jerusalén, el cual sería el centro del culto israelita durante siglos. David, en lugar de construir el templo, dedicó sus últimos años a recolectar los materiales y los recursos necesarios para su construcción, proporcionando instrucciones detalladas para que Salomón llevara a cabo esta obra monumental. A pesar de no ser el ejecutor directo de la construcción del templo, el papel de David en este proyecto fue esencial, ya que estableció las bases espirituales y materiales para la casa de Dios en Jerusalén. El último consejo a Salomón. Uno de los momentos más importantes de los últimos años de David fue su consejo a su hijo Salomón antes de que tomara el trono. Sabedor de los desafíos que su hijo enfrentaría como rey, David le instruyó con sabiduría y le recordó la importancia de mantener una relación cercana con Dios. Guarda los preceptos del Señor,
Tu Dios, andando en sus caminos, 1 Reyes 2:3, le dijo David a Salomón. Esta exhortación refleja el núcleo de la vida de David. A pesar de sus fallos, siempre mantuvo a Dios en el centro de su vida y su reinado, y quería que su hijo hiciera lo mismo. La sabiduría y las lecciones de vida de David. La vida de David está llena de lecciones de sabiduría y errores humanos. Aunque fue un hombre que cometió grandes pecados, como el adulterio y el asesinato, también fue alguien que comprendió el poder del arrepentimiento. Su historia nos enseña que la grandeza no proviene de la perfección, sino de la capacidad de reconocer los errores, arrepentirse y buscar la restauración en Dios. El Salmo 51, escrito tras su pecado con Betsabé, es una de las expresiones más sinceras de arrepentimiento y muestra la profunda comprensión de David sobre la misericordia de Dios. El carácter de David es una mezcla compleja de fortaleza y debilidad, de fe y de lucha con sus propias inclinaciones humanas. Pero lo que lo diferencia es su corazón arrepentido y su disposición a someterse a la voluntad de Dios. Su relación con Dios fue central a lo largo de toda su vida, desde sus días como pastor hasta sus últimos años como rey. El legado de David, más allá de la historia de Israel. El legado de David no se limita a su reinado o a su influencia política en Israel. Va mucho más allá. El pacto davídico establece que uno de sus descendientes reinaría para siempre, y este descendiente es Jesucristo, el Salvador del mundo. A través de su linaje, David se convierte en una figura central no solo para los judíos, sino también para los cristianos, ya que es antepasado directo de Jesús, quien es conocido como el Hijo de David. El relato de David es esencial no solo por su papel en la historia de Israel, sino porque a través de él se vislumbra el plan redentor de Dios. La promesa de un reino eterno a través de la descendencia de David es el núcleo de la expectativa mesiánica que finalmente se cumple en Jesús. Esto es lo que hace que la vida de David sea relevante más allá de los confines de su propio tiempo y lugar. Su vida está entrelazada con el plan divino para la salvación del mundo. David, el hombre conforme al corazón de Dios. David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13:14, no porque fuera perfecto, sino porque a lo largo de su vida, a pesar de sus fallos, su mayor deseo fue servir a Dios y cumplir su voluntad. Sus momentos de mayor grandeza y también sus mayores errores fueron moldeados por su relación con Dios. Aunque cometió graves pecados, siempre buscó el perdón y la restauración. Al estudiar la vida de David, vemos la importancia de la fe, el arrepentimiento y la dependencia de Dios en todas las circunstancias. Él no era un héroe libre de fallos, pero su legado perdura porque mostró que, al final del día, lo que importa es volver a Dios y caminar en sus caminos. La historia de David nos ofrece una riqueza de enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy. Si te ha impactado su vida, si has aprendido algo de su historia de fe, arrepentimiento y redención, te invito a que te tomes un momento para reflexionar sobre cómo puedes aplicar estas lecciones a tu propia vida. Y, por supuesto, si disfrutaste este contenido y quieres continuar explorando la vida de figuras bíblicas que cambiaron el curso de la historia, te animo a que le des like. Te suscribas a nuestro canal y lo compartas con tus amigos y familiares. Ayúdanos a seguir difundiendo estas historias que inspiran, fortalecen la fe y nos enseñan lecciones valiosas para nuestra vida diaria. Tu participación nos permite seguir trayendo contenido significativo que profundiza en la Biblia y nos ayuda a todos a crecer en nuestro entendimiento de Dios y su palabra. Así que, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada de lo que viene. Si te ha gustado esta narración y te ha inspirado la vida de David, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Aquí seguimos compartiendo historias bíblicas, reflexiones profundas y estudios que nos ayudan a conocer mejor a Dios y a su plan para nuestras vidas. Suscríbete, comparte y únete a nosotros en esta maravillosa aventura de fe. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, siempre podemos aprender algo de la vida de David, ya sea sobre el poder del arrepentimiento, la importancia de confiar en Dios o el valor de la perseverancia en tiempos difíciles. Así que, mientras seguimos explorando juntos la palabra de Dios, gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima entrega.